Vamos a pasar a temas más tristes de los que hemos estado hablando. Que vimos ayer acá. Ayer hemos tenido dos casos de violencia contra la mujer que dan cuenta de hechos terribles, pero además que dan cuenta de una situación muy complicada y es el silencio de las mujeres. Está por un lado el caso de esta mujer que intentó ser quemada viva en la calle y gracias a la intervención de un muchachito que limpiaba autos, que se comió el pleito, como no se lo come muchísima gente, evitó que esta mujer fuera agredida. Sin embargo, ella no quiso presentar denuncia. Y tenemos el caso vergonzoso, indignante, de habernos enterado que el general Mora, el general del Retiro, ex ministro, ex congresista de la República y hasta el día de ayer por lo menos candidato al Congreso, resulta que había tenido... Secretario de organización y del Partido Morado, ¿no? Había tenido un episodio de violencia, por lo menos uno que conocemos, muy grave contra su mujer. Que ha reaccionado por lo demás mal, porque ha intentado presentar esto como un tema familiar y sostener que se está manipulando políticamente el tema, lo que significa escamotear la gravedad del caso. Hay un parte médico dando cuenta de heridas graves producidas por golpes. El testimonio de su esposa. A una mujer la lectura del testimonio de la brutal. mujer. Lo que sorprende es que no haya habido una denuncia fiscal, que la policía no haya de hecho, y además el juzgado de familia presentado querella de oficio, haya o no. El juzgado de familia envió esa denuncia. Y con ese parte policial, porque existe el parte policial, ahí se da cuenta precisamente del testimonio de la mujer y todo, y el juzgado de familia le envía esta información al Ministerio Público para que denuncie. Y no todo esto data ya de hace 10 meses. Sí, y además... Durante ese lapso no hemos sabido nada. El señor Mora no lo ha dicho, como el partido se lo ha reprochado, a las instancias correspondientes, es decir, ha presentado una hoja de vida fraguada. Y además yo me pregunto, Fernando, ¿cómo un juez de familia que ha tenido este caso entre manos ve postular al señor Mora? Y no dice nada. Y no dice nada. ¿Cuánto silencio hay alrededor de la violencia contra la mujer? La verdad, esto nos da una lección importantísima. No se necesita, no tener recursos económicos o pertenecer a determinado sector de la sociedad o no tener educación. No, cualquier persona, hasta los que tienen la imagen más proba y que van dándole lecciones al mundo, pueden ser unos agresores ocultos. Así que dejemos el prejuicio de pensar que solo determinado grupo de hombres puede agredir a sus mujeres. No, señores, ocurre en todas partes y ocurre en el mundo. Y por eso, Fernando, muy bien la aclaración que haces, porque este no es un tema familiar. La ONU lo ha declarado una epidemia mundial. Epidemia, tiene carácter epidémico, ocurre en todas partes del mundo, países muy desarrollados y países, muy pobres, por decirlo de alguna manera. Patricia Garrido, psicóloga del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, está con nosotros y con ella vamos a tratar de entender no solo el aspecto puntual de estos casos, sino todo lo que hay detrás del caso de una mujer agredida. ¿Cómo está, Patricia? Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Una cosita nada más que le preocupa a la gente, que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no hemos escuchado a la ministra sobre este tema puntual, sobre esos otros casos. Habló anoche aquí en el PP. Pero en su cuenta en Twitter no hay ningún pronunciamiento sobre este tema. Imaginamos que eso se va a subsanar pronto, ¿no? Pero es un caso emblemático y debería estar ahí también. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Es un caso que nos preocupa, ¿no? Como todos los casos que vemos diariamente. Yo justo, y en el comentario del por qué, por ejemplo, a veces las mujeres no denuncian un hecho de violencia o por qué es que una mujer se mantiene en una relación con su agresor, tratamos de entender, o explicar qué es lo que sucede con muchas mujeres, ¿no? Dentro de los principales motivos por los cuales una mujer no logra denunciar, se encuentra que la mujer principalmente en muchos casos no logra identificar la violencia. Cuando hablamos de violencia, y muchas veces, por ejemplo, para decir, ¿cuándo ya soy víctima de violencia? Porque, por ejemplo, si él me insulta, de repente, yo que he vivido violencia durante toda mi vida, mi infancia, dentro de mi familia, o viendo a mis padres, viendo a mi entorno más cercano,
bueno, pasa a ser, y he visto situaciones de violencia física, y yo hoy soy víctima de violencia psicológica, de insultos, de repente no logro identificar que esa es una situación de violencia. Incluso antes de la violencia psicológica se habla ya de los micromachismos, ¿no? Como desde muy jóvenes las mujeres estamos expuestas de repente a un cuestionamiento desde cómo te vistes, cómo te arreglas, si sales, si no sales, a qué hora sales, dónde estás, en qué trabajas, entre otros puntos, ¿no? Entonces, Patricia, lo que podemos decir es que el golpe no es lo primero que llega en la mayoría de los casos. No es lo primero que llega. Y entonces uno va normalizando comportamientos hasta que el golpe ya no le parece... O sea, ha perdonado un montón de cosas antes, ¿no? Y es bien difícil. Además, creo que, Patricia, nos gustaría que nos ayudes a entender que una mujer en una situación como esta es como un rehén. Así es. ¿No? Es como un rehén, está capturada psicológicamente por el marido. Hay gente que se atreve a decir, pobre estúpida, que no denuncia. Le está arruinando la carrera a su esposo. O si no, que las mujeres cobardes, que no van a la comisaría como si fuera algo tan sencillo. Claro. ¿No? Y otro de los puntos, como tú comentabas, es verdad. Otro de los factores por los cuales una mujer no denuncia es por no arruinar o no perjudicar a su agresor, no arruinarlo en su estatus social, no perjudicarlo en su hijo, le dice. Así es, no arruinarlo en su estatus laboral, porque puede venir mucho cuestionamiento. Mira, ¿ves? O sea, ya que denunciaste, ya lo perjudicaste, ahora no asciende, no puede crecer profesionalmente por la denuncia. Entonces, muchas mujeres, eso también es un punto por los cuales ellas no denuncian de repente de manera oportuna. Y como visión de psicóloga, perdón, por favor que te interrumpa, Patricia, luego de conocerse esto, ayer el general Mora decía, miren, ese es lo que está pasando y esto es lo que dice mi esposa en sus redes sociales. Y lo que había era un pronunciamiento público en Twitter, en Facebook de su esposa, de la agredida, pidiendo que por favor ya no hablen de su esposo, que él era una persona honorable y que no le perjudiquen la carrera política. ¿Qué puede estar pasando con ella para que haya puesto ese mensaje? Bueno, dentro del proceso de violencia, ¿no? Hay una fase, ¿no? Cuando una persona se ha acomodado a las situaciones de violencia, podemos hablar de la retractación y nos lleva a entender por qué una mujer inicialmente que denuncia, finalmente termina retractándose. ¿Por qué? Porque en el proceso de que eres víctima de violencia, hay un ciclo para entender, ¿no? Porque una víctima hoy día denuncia porque explotó la situación de violencia, pero mañana perdona y se reconcilia porque viene el agresor, le pide disculpas, ¿no? Viven nosotros le decimos una especie de luna de miel, un espacio de tranquilidad, hasta que nuevamente los hechos de violencia se vuelven a presentar. Pero eso ocurre cuando, digamos, el agresor dice, perdóname, disculpa, he sido violento contigo, pero lo que ha hecho el general Mora ayer, luego de renunciar y admitir que hay una denuncia, dice que se trató de una discusión doméstica y que su esposa sufrió una crisis emotiva, nada más. O sea, no puede ver él que ha sido un agresor tremendo, además. Sí, mira, una de las características de los agresores también es que no reconocen, ¿no? Que hay violencia, ¿no? Que hay una situación de violencia. Entonces, muchos agresores minimizan los hechos. Ayer también, sumado a eso, en el caso de la señora, ¿no? Por mencionar lo que, la quisieron quemar, el agresor, ¿no? Simplemente echaba la culpa a la víctima y le decía, ¿no? Si ustedes supieran lo que me ha hecho, como que ella se merece, ¿no es cierto? Se merece y la sociedad tiene que entender que ese momento de furia, de rabia de él, corresponde a un comportamiento de ella, ¿no? Entonces, ese es otro de los factores porque las víctimas no denuncian, por los sentimientos de culpa que van generando, ¿no? El propio agresor va instaurando en la víctima, ¿no? Además, Patricia, recordemos, y vamos a conversar eso después de la pausa, que la dependencia económica es uno de los signos más claros de familias donde se puede desarrollar la violencia, porque claro, si toda tu vida y la manutención de tus hijos depende del hombre que te pega, lo metes preso hoy, ¿qué va a hacer de tu vida? Por lo menos eso es lo que piensan las mujeres que están en esa situación de vulnerabilidad. Pero Patricia nos va a dar más detalles sobre esta terrible realidad que no distingue nada. Nada, no distingue, repito, clase social, ni la instrucción, el lugar donde naciste, nada. Corrupción. Ni edad, ni nada, nada. Ocurre en chicos jóvenes, ocurre en hombres mayores, ocurre en las mejores y peores familias, por decirlo de una manera guachapa. Ocurre en todas partes y eso es una desgracia que tenemos que asumir como sociedad. Vamos a una pausa, regresamos.
ellas somos... 20 minutos hablábamos sobre la negación de los agresores y de las agredidas en estos contextos en que se tiende a normalizar dentro del ámbito familiar la agresión. Por cierto, Ricardo acá nos está comentando que el general Mora sigue contestando con agresividad en las redes sociales, insistiendo en que esto se trata de un tema familiar. Lo que demuestra la teoría de Patricia, ¿no? No se hacen responsables de sus actos, normalizan sus actos. Patricia, hablábamos de la dependencia económica, que es muy complicada porque es real. Es real porque además hay que decirlo, no son mujeres que no han querido trabajar, sino muchísimas veces son mujeres a las que se les ha impedido tener una independencia económica. Y eso obviamente las vuelve otra vez rehenes de su situación, ¿no? Así es. Sí, es uno de los factores de riesgo, efectivamente, es la dependencia económica, ¿no? El miedo, como decía, que es uno de los factores por los cuales la víctima no denuncia, tiene que ver también con el miedo, ¿no?, a perder esa parte económica, ¿no?, a afrontar el futuro, es un futuro incierto, ¿no? Como bien dices, hay relaciones incluso donde la mujer empezó muy joven la relación de pareja, nunca tuvo la oportunidad de estudiar, de trabajar, porque además no se lo permitía la pareja, y llega a los 50, 60 años y ella se separa, logra separarse, ¿no? Logra separarse, dejar esta situación de violencia vivida, pero hacer frente, ¿no?, a este futuro incierto económicamente, de repente puede ser algo que la detenga. Ahora, es uno de los factores, ¿no?, la dependencia económica. Otro de los factores es la dependencia emocional, porque tenemos el otro lado, mujeres económicamente empoderadas, con un buen trabajo, ¿no? Sin embargo, se mantienen en relaciones de violencia también. Porque esos son relaciones muy adictivas. Recordemos que al lado de un agresor suele haber una persona que tiene características que van a contribuir a que esa relación se mantenga, ¿no? Porque probablemente si no tuvieras esas características, al darte cuenta de los primeros indicadores de violencia, logres salir de la situación, porque a cualquiera de nosotras podemos iniciar una relación y no darnos cuenta necesariamente de que estamos empezando con un agresor, pero a los primeros indicadores tienes la fortaleza de salir. Uno de los mayores problemas de las mujeres que se enredan en estas situaciones de violencia y no pueden salir es que están diseñadas para el maltrato. Y por eso es tan importante la educación. Y a veces, como tú bien señalabas, Patricia, en casa copias ese patrón. El colegio es un lugar que te puede dar una alternativa a lo que estás viendo en tu casa y empoderarte, como no te va a poder empoderar tu mamá, porque tu mamá es una persona sometida, ¿no? Tal vez eso tendríamos que entenderlo para entender por qué la importancia del enfoque de género en la educación, ¿no? Así es, ¿no? No centrarnos en detalles ridículos, sino en el fondo del asunto, ¿no? Así es, ¿no? O sea, lo que nosotros buscamos es el empoderamiento de la mujer desde temprana edad, ¿no? Desde el colegio, desde la etapa escolar. Es verdad, ¿no? El colegio debería ser el segundo espacio donde las niños aprendan, ¿no?, lo que es violencia, lo que no se debe hacer, lo que no se debe tolerar. Sin embargo, familias, es verdad, las familias a veces no son adecuadas para enseñarnos, porque como dice, aprendemos con el ejemplo. Entonces hemos vivido mucho tiempo de violencia, entonces si yo llego a un espacio en la escuela donde me enseñen que lo que está viviendo mi familia y aprenda a reconocer estos indicadores, obviamente es un aprendizaje para la vida, ¿no? Entonces, Garrido, justamente a propósito de eso, usted es funcionaria en el Ministerio de la Mujer en un programa Aurora. Así es. Debemos comprender en qué consiste este programa. Suponemos que se trata de algo preventivo. Así es. Este es un programa, ¿no?, de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Nosotros trabajamos en 3 niveles, en el nivel de prevención, porque esta parte es vital, como decía Patricia, en el tema educativo, a todo nivel para llegar a nivel universitario. Concretamente, ¿y en el marco de qué contexto? Así es. En la parte preventiva se trabaja, ¿no?, con los colegios a nivel escolar, con grupos de niños, grupos de padres, de familia, a nivel universitario, para fortalecer, ¿no?, a jóvenes que puedan trasladar
puedan trasladar la información también a sus pares. También tenemos el contenido de Hombres por Igualdad, ¿no? El HPI, que es un trabajo con varones, ¿no? Con varones que van a luchar con nosotros, con nosotras, contra la violencia de género, ¿no? Entonces, contra la violencia contra la mujer. Tenemos también lo que es el fortalecimiento de la autoestima, un trabajo con grupos de mujeres, ¿no? Y bueno, esa es en la parte preventiva. Nosotros tenemos también lo que es la parte de atención, que ya es un segundo nivel, ¿no? Es cuando ya los hechos de violencia se han presentado, nosotros tenemos diferentes servicios. Tenemos los centros de emergencia mujer, que dan atención especializada desde el área de psicología social y legal a víctimas de violencia de forma gratuita, la línea 100, que es una línea a nivel nacional, que tiene cobertura los 365 días del año, durante las 24 horas del día, donde se hacen consultas. Es para mujeres que pueden sentirse amenazadas. No solo, así es, para mujeres, para las víctimas de violencia, pero además para el entorno, porque muchas veces la persona que yo conozco, mi familiar, mi amiga, qué sé yo, no ha querido denunciar y yo puedo buscar ayuda, yo puedo llamar a esta línea para que de alguna manera el servicio pueda llegar a intervenir en este caso, ¿no? Entonces ahí a través de la línea vemos los casos de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar, casos de violencia sexual, también abuso sexual. Tenemos los CAI. Y sucede que hay hombres que quieran consultar, que se sienten ellos víctimas de pulsiones insanas y a los que se puede prestar ayuda preventiva. ¿Sucede eso? Sí. Sí existen casos de violencia también hacia varones. Nos preguntamos más bien sobre hombres que agreden, que en un momento dicen, esto no está bien, quiero parar, ¿no? Sí, bueno, a ver, nosotros cualquier persona que llegue al servicio, a la línea, va a ser atendida. Y sí puede llamar y nosotros podemos canalizar, ¿no es cierto?, su necesidad con el servicio más adecuado. Porque si fuera que esta persona reconoce que es una persona que comete hechos de violencia y quiere cambiar... Es un gran paso. Así es un gran paso. O sea, el hecho de ya reconocerlo y buscar ayuda, ¿no? El primer paso es reconocer que se tiene un problema. Pues. Así Además, es, reconocer y buscar ayuda. Que tenemos que también voltear un poco el enfoque, porque no se trata siempre de atender a víctimas, sino también de recuperar a personas que pueden cambiar su comportamiento, ¿no? En este caso, lo que correspondería realmente psicológicamente es que reciba una terapia. Entonces nosotros en estos casos canalizaríamos en la parte recuperativa con el Ministerio de Salud. No obstante, el Ministerio de la Mujer cuenta con los centros de atención institucional, los CAI, que son servicios, ¿no? Que cuando un hombre tiene una sentencia por violencia, es derivado a este centro. Y este centro tiene un trabajo terapéutico, psicológico, con estos agresores que ya tienen una sentencia, ¿no? Es parte del proceso de recuperación también del agresor, porque sí es importante no solamente ver el lado de la víctima, sino el lado también del agresor, y más aún el agresor que quiere cambiar, ¿no? Sí, que me permite brevemente, ustedes tienen datos estadísticos y estos sugieren que la mayor parte de los casos se producen hechos por hombres entre 25 y 35 años. Pero acá estamos ante un hombre que tenía 74 años de edad y, según ha dicho la esposa, un matrimonio de 50 años. Es decir, de que hay que ser consciente de que no es un problema que se limita a una cohorte de edad. No, los hechos de violencia efectivamente, bueno, en el rango generalmente hablamos de cualquier etapa. En realidad la norma protege a la mujer en cualquier etapa de la vida, pero sí es verdad que la mayor cantidad de casos que llegan a los servicios están en una edad de antes de los 50 años. No obstante, estos casos de personas adultas mayores donde se ejercen relaciones de violencia probablemente, ¿no?, vengan situaciones de años atrás, ¿no?, donde la persona viene siendo víctima durante 30 años, 50 años, durante toda su relación, y hoy por hoy conoce, ¿no?, y tiene el acceso a la justicia y tiene la posibilidad de hacer una denuncia, porque es cierto que durante muchos años se ha considerado la violencia como una situación doméstica y en el ámbito familiar como un secreto, ¿no? Entonces hoy nosotros, y también como bien señalaban todas las instituciones, apuntan a que la violencia es una epidemia, pero además es un ámbito
que no es privado, es un ámbito de interés público, porque a nosotros como sociedad sí nos interesa la salud y el bienestar y la vida de una mujer, ¿no? Entonces, es cierto, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, Patricia, qué interesante lo que nos has contado, qué enfoque importante. Sabemos que el Estado hace esfuerzos, todavía falta mucho. Y acá me gustaría rápidamente poner una anécdota que me enteré de primera mano, que también da cuenta de la responsabilidad de la sociedad en general. Sí. Una empresa que tenía entre sus personal un hombre muy querido con el que habían trabajado muchos años, del que se enteraron había tenido actitudes violentas contra otros, sobre todo mujeres en el trabajo. Sí. La empresa decidió colocarlo en un programa de rehabilitación, decidió pagarle una terapia, lo separó además de los espacios donde había generado conflictos y estuvo a prueba para ver si lograba cambiar su comportamiento. Él, por supuesto, estaba totalmente dispuesto y iba a ser evaluado para recién después, ver si lo despedían o no. Es decir, la persona que me contaba este caso me decía, yo no puedo dejar que esta persona vuelva a entrar a un mercado laboral a seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Era una persona que había sido formada en la empresa. Entonces decían, tenemos una responsabilidad con ese trabajador para volverlo un hombre productivo que pueda trabajar sin ofender a nadie más. Claro, es una excelente iniciativa, claro, ¿no? Es una excelente iniciativa. Buscar más acciones además de la sanción, porque yo sí creo que las personas somos recuperables siempre, sí, ¿no? Siempre. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Antes de nuestros titulares, Patricia, Fernando, seguimos revisando la